Muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a un nuevo RHI Podcast. Estamos muy felices de continuar con este proyecto y justamente en esta ocasión queremos traer nuevos temas importantes y seguir continuando con estas charlas tan importantes que a veces nos hacen reflexionar sobre la vida y a veces sobre las ideas. Justamente el día de hoy tengo un invitado muy especial, el señor Jorge Alberto, que es profesor de la Universidad del Cauca. ¿Cómo estás? Hola Brian, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí acompañándolos para poder hoy conversar, pero también reflexionar y cuestionarnos, que yo creo que es lo más importante. Claro, eso es lo más importante y pues que siempre debemos encontrar un espacio no solamente adecuado, sino permanente para poder realizar esta actividad. Asimismo, tengo de invitado a Nicolás Orozco. Yo creo que ya todos deben conocerlo, cuál es su papel dentro de la revista, ya que es tan influyente dentro de nosotros y está hoy acompañándonos en esta nueva sección de RH Podcast. ¿Cómo estás, Nicolás? Brian, Jorge, muy bien, muchas gracias. También gracias por la invitación. Y bueno, no esperemos que la charla, además de interesante, sea productiva y que bueno, también podamos como disfrutarlo, que creo que a la final también es parte importante de este podcast. Claro, esto es correcto. La parte importante es lo que dejan nosotros después de escuchar todas estas charlas, estas dinámicas que tenemos entre nosotros. Y digamos que justamente que nos deje algo hace parte de lo que sería descubrir novedades y demás. Pero más allá de lo que muchas veces comenzamos preguntándonos qué es la sabiduría, por ejemplo, qué es la inteligencia y demás, creo que el día de hoy es más conveniente preguntarnos sobre la ignorancia. Creo que este tema, si bien siempre está calificado como en conjunto con la sabiduría, muy poco o tal vez es muy exclusivo el ponernos a pensar sobre la ignorancia. ¿Qué consideran ustedes, por ejemplo, Jorge? Bueno, digamos que yo me baso mucho en una respuesta que manifestó en su momento Platón, porque me gusta mucho empezar a teorizar desde ahí, donde plantea que él entiende la ignorancia no como un estado de carencia, sino como un estado de llenura. Y esto es muy importante porque en ocasiones tendemos a manifestar que una persona es ignorante cuando tiene ausencia de cierto conocimiento, de cierto concepto, de cierta apropiación sobre el mundo. Sin embargo, teniendo en cuenta la definición de Platón, esto lo contrapone totalmente, porque nos dice, no, es una persona que está llena. ¿Y de qué está llena? Pues obviamente de opiniones, está llena de argumentos que tal vez no son eficaces, no tiene una referencia empírica, no tiene una connotación más allá teórica para poder definir eso que está, digamos, planteando, postulando. Por eso, digamos que en este sentido, en este contexto, la ignorancia no se manifiesta como una ausencia o una falta, que eso es muy interesante que empezamos a debatir desde ahí, sino como un estado de llenura donde las personas o la persona que está hablando, manifestando algo, se siente llena de opiniones y de saberes en las que tiene una confianza desmesurada. Y ese es otro aspecto fundamental. No solo está lleno, sino que siente una confianza desmesurada. O sea, en muchas ocasiones se vuelve un dogmático ante ciertas cosas. Uno podría plantear que la persona que confía demasiado en un saber y que confía tanto en él que no hay una posición que lo pueda refutar o por lo menos poner en cuestión, es una persona que en ocasiones tiende a ser una persona ignorante. ¿Por qué? Porque no reflexiona sobre ese saber más allá y entonces la confianza desmesurada conlleva a que esas opiniones o conocimientos que tiene lleven a dar una posición totalmente aislada en muchas ocasiones de la realidad. Por eso creo que partir de este escenario con esta posición, entonces no hablemos de carencia, sino de llenura. Y ahí ya nos da un esquema bien importante para reflexionar. Es algo que me parece muy innovador y eso que digamos que de cierta manera ya viene dado desde hace mucho tiempo atrás, pero siempre es usualmente la ignorancia relacionada con la carencia, pero es en un sentido, concuerdo con lo que dices y con lo que referencias. Si nos ponemos a analizar, muchas veces sucede que, bueno, no sé si les ha sucedido ese efecto que es como eh, entre más comienzan a descubrir algo, a introducirse en un campo, sea
del conocimiento, un campo técnico o lo que sea, entre más intentan desglosar y conocer, más sienten que son ignorantes o bueno, eso en el sentido de que sea una ausencia del conocimiento, pero como que se refleja de que entre más te introduzcas a ese mundo, eh, pues sientes que menos sabes, pero asimismo sucede que muchas personas solo con lo básico o con cierto manejo que ellos consideran que es bueno, se quedan en eso y ya comienzan a sentirse como si fueran los sabios, los expertos, los que siempre han manejado ese conocimiento. Creo que es un efecto muy interesante y viéndolo desde la perspectiva que nos comparte Jorge, pues podríamos comenzar a relacionarlo tal vez con esta experiencia. No sé, Nicolás, ¿cómo lo ve? ¿Cuál cree que pueda ser esa relación de la ignorancia? ¿Una ausencia o sería, como lo mencionó Jorge, pues como estar lleno? Bien, Brian, pues bueno, digamos que justamente Jorge toca un punto fundamental cuando uno habla de la ignorancia y es que, pues digamos que se tiende como a aquel prejuicio de que la ignorancia es aquella ausencia, ¿no? Y no solo Platón lo decía antes, sino, por ejemplo, hay un cuentico lo más de bonito en Japón, que es de un maestro zen, Nanin se llama, creo que es del periodo Meiji, si no me falla la memoria, que más o menos es, creo que en algún momento lo debemos haber escuchado, de que hay un maestro y llega alguien medio apresurado a preguntarle sobre ciertas cosas del budismo. Este maestro le dice, venga, cálmese un poquitico, siéntese, vamos a tomar una taza de café, empieza a llenar la taza de café y cuando la empieza a llenar, la taza se desborda. Ese desbordarse estaba haciendo como una referencia, venga, usted está muy lleno, apláquese un poquito y ya verá que todo el conocimiento del Zen le entra, ¿no? Uh, entonces, digamos que partamos de que siempre hay como un prejuicio sobre la ignorancia, ¿no? Digamos, hay un autor que es el que, pues digamos que casi que es el que le pone la denominación del estudio de la ignorancia como agnotología, que es Robert Proctor, que justamente es lo que dices, venga, es que hay un montón de centros sobre epistemología y hay un montón de centros sobre cómo funciona el conocimiento, pero sobre la ignorancia no hay mucho, ¿no? Y lo que hay de la ignorancia parece más bien ser como un argumento circular, ¿no? Y el argumento parece ser venga, una persona es ignorante cuando no conoce, y cuando no conoce entonces es ignorante y se acabó, ¿no? En ese sentido, como que digamos que lo que veo que menciona Jorge, que es algo fundamental, es que hay formas de ser ignorante que no necesariamente reflejan carencias, ¿no? Y aún así, si nos recentráramos en las carencias, estaríamos viendo de que, por ejemplo, también hay formas de ser ignorante por carencias, pero no que es no solamente no conocer, sino que es no conocer ciertas cosas también por el hecho por ejemplo, pongamos algo, nacer, ¿no? Nosotros no nacemos sabiéndolas todas, ¿no? No sabemos naciendo absolutamente nada. O, por ejemplo, una elección puede ser algo que da conocimiento o no lo da, ¿no? Yo, al elegir yo leer un libro de Tolkien en vez de elegir leer un libro de, no sé, Dickens, pues obviamente estoy pasándome el conocimiento de Dickens por leerme el de Tolkien. Entonces, digamos que la ignorancia no parece, o por lo menos con esto también que arrancó planteando Jorge, no es solo una cuestión de decir, venga, la ignorancia no es un argumento circular, sino que tiene matices y tiene formas de darse, ¿no? Y en esas formas de darse, la ignorancia a lo que es fundamental es que no solo es concebible como ausencia, sino como algo más, y dentro de eso un montón de categorías que pueden desprenderse de ello. Entonces, más o menos eso diría yo hasta ahora. Claro, es correcto. Digamos que complementa mucho la idea que traía Jorge y también plantea otra, y es que la ignorancia no es nada sin el ignorante. Parece ser también una cuestión de actitudes o de ciertas maneras de cómo nos enfrentamos justamente con lo que sería el conocimiento o el desconocimiento. Parece ser que justamente la ausencia de la sabiduría o de saber ciertas cosas no necesariamente nos lleva a ser unos ignorantes, tal vez en un sentido, tal como lo dijo Nicolás, hay muchas ramificaciones en las que podríamos hablar, pero también parece ser un tema de actitud. ¿O qué podrías opinar, Jorge, sobre esto? No, Brian, tú acabas de manifestar algo y Nicolás también, que quiero como precisar esos dos escenarios que me gustaría un poco. Uno, pensarse que, digamos que toda ignorancia tiene alguien que la observa en sí mismo o la observa en alguien más. O sea,
Eso es bien importante, pero también hay alguien que la padece y alguien que la produce. Y esto que manifiesta, porque si hacemos un análisis antropológico de la ignorancia, digamos que uno podría plantear en términos muy reduccionistas que la ignorancia tiende a ser una construcción social, o sea, un componente que se da en las relaciones sociales y que tiene un carácter meramente cultural, porque no es lo mismo lo que ignoramos acá nosotros en una ciudad en específico, en un país en específico, o de acuerdo con nuestra formación académica o nuestra formación familiar, a lo que puede ignorar a alguien más. Y entonces aquí vemos como un conjunto de motivaciones que mantienen la ignorancia en el tiempo, la vuelven hegemónica o la transforman. Y eso depende mucho del contexto donde estamos. De hecho, cuando uno recuerda a Nietzsche en el libro de Verdad y Mentira en sentido extramoral, y él define la verdad, uno podría también pensarse una definición de la ignorancia también con unos parámetros culturales. Si hacemos una antropología de la ignorancia, podemos pensarnos que la ignorancia tiene un carácter profundamente subjetivo y complejo, porque también depende del contexto donde está, de las intenciones, de quién se piensa la ignorancia. De hecho, nosotros tres en este momento reflexionando sobre la ignorancia y citando un conjunto de autores, en ocasiones podríamos decir no somos tan ignorantes, pero podría venir alguien y darnos cátedra sobre otros temas y decir obviamente sí somos ignorantes ante eso, porque si analizamos desde ese sentido, entonces mucha de esa carencia entonces del proceso de nosotros querer conocer es un punto de partida y no el punto de llegada, que ahí sería muy interesante. Y cómo los aspectos socioculturales que están alrededor de nosotros nos permiten a nosotros recrear escenarios para conocer. Pero ese conocer, si nosotros no le damos esa validez de que una validez dogmática, va a ser el punto de partida para seguir conociendo. Y no solo desde aspectos meramente académicos o científicos, sino del entorno y del ambiente en el que nos movemos. Y ahí podemos entender cómo esa relación del sujeto que observa en sí mismo la ignorancia o la observa en alguien más, también está mencionando que la padece y que alguien la produce. O sea, la ignorancia alguien la ostenta, pero también alguien la ostenta para que alguien la apropie. Y si alguien la apropia, esa persona también la está produciendo. O sea, es un conjunto de cosas donde la ignorancia se recrea en alguien para que esa persona, después de recrearla, la padezca, pero la produzca para que se siga volviendo parte de la cultura y no solamente esa cultura reduccionista en términos antropológicos, no también de una cultura académica, una cultura científica, de todo este aspecto donde nosotros, digamos que nos paramos independientemente del rol que tengamos, de la vocación o profesión que tengamos. Entonces aquí dos aspectos fundamentales. Para toda ignorancia hay alguien que la observa en sí mismo, en alguien más, pero también alguien que la produce y alguien que la ostenta y la padece, pero también pensarnos la ignorancia en términos de una construcción social que hace parte de las relaciones interpersonales y del conjunto de organizaciones e instituciones desde un carácter meramente cultural. Wow, realmente es algo, una perspectiva muy valiosa y parece un centro de referencia muy exacto y que nos puede ayudar mucho. Es más, en este momento justamente estamos en esos roles, como lo mencionamos, somos tres personas, tres perspectivas distintas y tal vez dentro de lo que puede venir otra persona a decirnos como, venga, mire las cosas que usted ignora, que puede ser justamente lo subjetivo, por lo cual nosotros somos ignorantes para él y y producimos esa ignorancia, pues también entre nosotros, por ejemplo, con lo que acabas de decir, es una perspectiva, por lo menos desde mi lado, que no era consciente o pues justamente estaba en ignorancia de esto. Y siempre suponiendo esto, parece que va a ser una clave o bueno, un centro muy dinámico para charlar muchas cosas, porque siempre va a estar justamente la persona desde la cual va a ser otra ignorante, como lo decías, lo mencionabas, también se va a producir y parece ser en ese sentido que siempre va a estar en lo cultural dentro de nuestras relaciones sociales. No sé, Nicolás, si tienes algo más que complementar o qué opinas de esto que acaba de decir Jorge. Bueno, yo realmente estoy muy de acuerdo con lo que dice porque inclusive parte de la primera intervención que tuve ahorita también iba un poco encaminada hacia ese lado porque es que cuando Jorge ahorita lo sitúa en algo, llamémoslo social,
nos pone con unas cuestiones que uno puede entrar a analizar y que son fundamentales. Y es como, por ejemplo, el tema de la motivación, ¿no? Uno para conocer o para ignorar también tiene sus motivaciones. Entonces uno puede empezar a descubrir que en la misma ignorancia hay ese componente importante. Y al mismo tiempo, cuando sabemos que hay alguien que puede crear la ignorancia, estamos hablando también de intenciones, ¿no? Hay una partecita interesante que habla precisamente de eso que vuelve a hacer de Proctor. Uh, y justamente es la cuestión de, venga, yo que quiero que ustedes sepan y venga, yo que quiero que ustedes ignoren, ¿no? También parte de eso va a desarrollar la ignorancia en cierto sentido y en ese ámbito social. Y además remarcaría algo importante que ahorita mencionaba Jorge, y es, digamos, como que también esto se puede mover en términos académicos. Y bueno, ahí como para dar como un comentario, tal vez diría es, fíjense que muchas veces, por nosotros que, por lo menos que nosotros tres que somos, por decirlo así, de Occidente, llamémosle de alguna forma, hemos tenido una educación, por lo menos académica, en tanto que nos dan ciertos conocimientos que parece que fueran los únicos y los más válidos, ¿no? Es muy raro, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, aquí en Colombia, que creo que nosotros tres somos de Colombia, nos pongan a tal vez alguna que otra materia que no tenga que ver con, uno, algo que no sea académico formalmente hablándolo, dos, algo que no sea, llamémoslo, profundamente occidental, y tres, algo que no sea canonicista, ¿no? Esto es, los mismos autores que se repiten una y otra vez hasta que uno ya queda ahí medio perdido y solo existe Occidente, ¿no? Entonces se quitan ciertos conocimientos del resto del mundo para volvernos bajo una misma tradición. Entonces, ahí como para dar un poquito de amplitud al tema metería eso. Y no sé, tal vez Jorge, ¿qué opines sobre eso? No, Nicolás, tú mencionas algo que me parece muy importante y que vamos metiéndonos en el campo, porque creo que el cuestionamiento también va a la academia, porque creo que un aspecto fundamental para debatir o cuestionar la ignorancia es pensarnos nuestro rol como estudiantes o como profesores. Y eso que si somos profesores, si somos profesores críticos, sabemos que nunca vamos a dejar de ser estudiantes. Entonces, digamos que muchos estudiantes que digamos que han sido abatidos por la opinión, como muchos de nosotros cuando estuvimos en nuestro proceso de formación de pregrado hasta de posgrado, digamos que para mí lo más importante y que siempre lo menciono es que hay una pista para pensarnos que los estudiantes deben o deberíamos todos volvernos más autodidactas, porque eso es una, digamos, una posición muy compleja, porque en ocasiones sabemos qué significa ser autodidactas. Y ahí hay dos elementos que nos sirven mucho para pensar el tema de la ignorancia, porque el hecho de pensar que estamos ignorando algo es porque en algún momento lo dudamos o nos preguntamos acerca de eso. Y entonces la duda se convierte en esa forma de increpar todo eso que a veces hace pasar por auténtico y válido o por verdades hegemónicas, y también las preguntas significan desmontar todas las respuestas que han sido impuestas por los establecimientos, desde las instituciones, las constituciones, la misma academia, la misma ciencia. Y entonces ahí hay un aspecto fundamental para que nos pensemos desde la academia, y es cómo la enseñanza debe ser no solamente la transmisión de conocimiento de alguien que se para al frente con una relación de poder simbólica hacia un conjunto de personas, que estoy hablando del docente-estudiante, sino que debe ser un proceso donde el docente o la persona que tiene ese rol de profesor ayuda a despejar todo eso que está bloqueando el pensamiento de los estudiantes y que tiende a ser muchas veces lo que se cobija por ignorancia. Porque la ignorancia no está mal. El problema es creer que lo que nosotros sabemos es así, no es de otra manera, y no lo cuestionamos. Porque ahí es donde nos volvemos nosotros y nos atiborramos de verdades y de información y nos volvemos pletóricos ante el mundo. O sea, con un conjunto de opiniones que tendemos a validar constantemente porque alguien nos las dijo. Y entonces, por eso es muy importante. Yo digo que siempre como estudiantes debemos ser los estudiantes que seamos disidentes informados. ¿Qué quiere decir eso? Que intentemos de una u otra manera siempre cuestionar lo que nos enseñan, independientemente de lo que estudiemos y donde estemos, porque eso nos va a permitir pensar el rol que tenemos nosotros dentro de esa conjugación de la ignorancia con el saber académico o el saber social o los conocimientos, como le queramos llamar, y nuestro rol para pensarnos más allá, porque eso es muy importante dentro de la enseñanza académica o dentro de la enseñanza familiar o contextual, etcétera. Que siempre intentemos nosotros, uno, tener un rol de pensar más allá de ser críticos, y dos, si tenemos un rol de enseñanza, porque nos metimos en el tema académico, que nuestro rol debe ser ayudar a despejar
o desbloquear ese pensamiento que en ocasiones tiende a volverse dogmático en la mente o en el sentido común de muchos estudiantes. Claro, esto es muy complejo, pero creería que ahí está el rol del docente y del profesor o del académico, que no crea que su rol está en transferir conocimientos por tener un título académico o unas publicaciones o por ostentar una experiencia en términos investigativos, sino que es la posibilidad de instrumentalizar eso a favor de que el estudiante despeje lo que se le está, digamos, edificando en la mente y se le está volviendo parte de esas opiniones que se generan en la ignorancia. Entonces aquí yo les diría a ustedes cómo pensarnos, porque también es, digamos, de este diálogo, cómo pensarnos salir de esa ignorancia que en ocasiones se ejemplifica, institucionaliza e instrumentaliza desde la academia porque tiende de una u otra forma a ser un menester para generar generaciones de personas que no piensen, no critiquen, sino que solamente reproduzcan lo que alguien algún día les dijo. Bueno, yo me arriesgaría ahí a intentar responder eso con justamente lo que venía diciendo ahorita. Y es que justamente es parte de eso donde o sea, yo pienso, tal vez una de las críticas más fuertes que le tengo justamente a la academia es eso, que transfiere conocimientos, pero conocimientos en cierto sentido que van limitando las formas de conocimiento, ¿no? Esto es, rara vez, por ejemplo, en filosofía a mí me ha pasado que me ponen a leer un artículo que no sea un artículo publicado en revistas indexadas bajo los parámetros de no sé qué, de Pepito y el otro, ¿no? Um, entonces, a lo que voy con todo esto es que muchas veces gran parte de ese problema es la falta de apertura a diferentes formas de conocimiento, ¿no? Esto es, eh, pareciera ser, como lo decía Carlos Barbosa, uno de los columnistas de la revista, que primero tenemos que asentar todo nuestro conocimiento sobre dónde estamos para después ir a buscar, si queremos, otro conocimiento en otro lado. Y yo siempre he sido del pensamiento de, no, 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 venga, vaya y busque en otro lado. Si, por ejemplo, a usted le interesa un poquito, yo no sé, África o Japón, pues vaya y vea a ver qué encuentra de filosofía japonesa o africana. Ábrase a eso y no se limite solo a eso, porque es que el asunto es que por lo general la academia tiende a ser en cierto sentido dogmática en cuanto a lo que son los contenidos que enseña, que al parecer esos contenidos pues justamente están rondando a una tradición específica que no sale mucho de ella y cuando sale es como más o menos sacar la cabecita y ya nada más, ¿no? No profundizar en eso, ¿no? Si uno viera la belleza de la profundidad que hay, por ejemplo, en la filosofía japonesa, uno quedaría deslumbrado, ¿no? Uno diría como, ah, qué carachas esta vaina. Inclusive hay un filósofo japonés interesante ahí como para el dato curioso. Um, eh, Se vino se fue hasta Europa a estudiar, bueno, hizo pues todos sus estudios, estaba haciendo la tesis, y no le valieron la tesis porque al parecer no estaba escrita en los términos que se pedía o que pedía Occidente. Entonces, a pesar de que el contenido filosófico que estaba poniendo era profundamente fuerte, no se la valieron, era porque justamente no estaba siguiendo aquella tradición que era la que se especificaba para que fuera, por decirlo así, de una forma válida o no válida. Entonces, yo tal vez agregaría eso y bueno, ya dejo a Brian hablar antes de que me robe tanto la palabra. No, justamente esa es la idea acá, de que puedan tomar la palabra, de que podamos discutir. Y bueno, aterrizando un poco todas estas ideas que nos compartió Jorge y complementa Nicolás, creo que, bueno, en mi caso, casi siempre hablo desde mi perspectiva porque creo que justamente es un ámbito en el cual puedo recoger muchas cosas, no solamente de lo académico sale el conocimiento, el conocerse a uno mismo también es importante. Pero bueno, digamos que volviendo, no sé si alguna vez le sucedió, yo creo que sí, este tipo de profesor que era casi que paternalista, el porque yo lo digo y porque así es, donde no se podía decir nada, donde no estaba, no cabía la duda y demás, y que muchas veces parece ser algo raro. Por ejemplo, a mí me ocurrió con respecto a las matemáticas, ahora que pues tuve la perspectiva dentro de la filosofía de conocer cómo fue ese proceso de descubrir las matemáticas y que de hecho me enamora el cómo se produce una pregunta y después una respuesta por medio de pues de toda esta metodología, pero que si me pongo a revisar mis profesores con respecto a la matemática, es verdad que ellos podían manejar las fórmulas, se las sabían de memoria, sabían cómo aplicarlas y todo esto, pero
en tanto al por qué se dieron, al qué significan, qué cambio representaban, no, no estaba dentro de la clase que ellos enseñaban. Algo que también son cosas, por ejemplo, cambiando esas pequeñas perspectivas de, por ejemplo, cómo sería enseñar las matemáticas, no solo como un conjunto de fórmulas que debes memorizarte, de operaciones que debes memorizarte, sino desde lo histórico, desde lo resolutivo, desde todo este campo que lo complementa, que pues las matemáticas no son solo números al azar que fueron encontrados, sino que tienen un contexto. ¿Cómo cambiaría eso dentro de nuestra educación? Creo que eso es una de las cosas que Jorge mencionaba y es también como ver ese tipo de accionar, cómo podríamos mejorarlo, cómo podríamos en cada área pues contextualizar y dar paso a ser ignorantes, pero no una mala manera, sino reconocerlo y justamente jugar con eso y apropiarse en un camino de descubrimiento tanto del profesor como del estudiante, que muchas veces es lo que siempre se dice, pero claramente es muy difícil de aplicarlo y más si uno tiene detrás pues toda esta estructura, no solo del pensamiento, sino también académico y demás. Yo me arriesgo ahí, Brian, a manifestar algo. Y es el hecho con el contexto que tú expones, que nosotros, digamos que parte fundamental de lo que ha alimentado la ignorancia dentro de las aulas de clase ha sido tener una pedagogía de la respuesta y no de la pregunta. Y es por eso, porque en ocasiones nosotros creíamos o nos han, digamos que nuestro sistema educativo en muchas ocasiones está diseñado para que nosotros vamos a atender una clase y el profesor sea el que brinde lo que se llamaba el conocimiento, pero que nosotros en este momento estamos cuestionando y nosotros aprender o memorizar eso y hasta ahí, pero pocas veces dudar y preguntar. Y claro, ¿por qué muchas veces no lo hacíamos? Porque el profesor no era que el profesor fuera totalmente brillante, sino que no daba la posibilidad de preguntar e inquietarse dentro del aula de clase. Y no era porque sus cátedras fueran totalmente integrales y uno dijera no hay nada que preguntar, sino porque lo imposibilitaba. Y entonces creería que un aspecto fundamental para la academia y para muchos que nos dedicamos a ser profesores es pensarnos en una pedagogía de la respuesta y en una pedagogía de la pregunta. Incentivar a los estudiantes a que duden y pregunten independientemente del área de conocimiento o la disciplina académica. Y por ejemplo, ¿cómo hacer eso? Yo en muchas ocasiones lo que he pensado siempre, para mí es fundamental pensar los procesos de investigación, que los estudiantes tengan la posibilidad de apropiar lo que están aprendiendo con su entorno cotidiano, que entiendan, porque uno de los principales factores de deserción escolar es creer que lo que se aprende en las aulas de clase no tiene ninguna aplicabilidad en tu realidad o en tu cotidianidad. Entonces, fíjense donde nos pudiéramos pensar que de una u otra manera esto pudiéramos hacer investigación y que eso pensar, digamos, más allá, eh, que la investigación podría ser ese camino para empezar a desmontar las obviedades, las verdades o las ignorancias que se han vuelto hegemónicas. Y entonces aquí podríamos dar una pista para que la academia se piense de manera transversal para fomentar la duda y la pregunta y para que cada uno de los estudiantes articule lo que aprende en las aulas de clase con su cotidianidad, pero también con su entorno social, con su entorno ambiental, con su entorno político, y de una u otra manera estarían desmontando todas las verdades que se han vuelto hegemónicas y muchas de esas verdades que se han hecho pasar digamos, por verdades hegemónicas y que no permiten pensar más allá y que en ocasiones tienden a ser lo que nos vuelven ignorantes y lo que nos bloquea el pensamiento. Correcto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y justamente eh, también trayendo un poco todo lo que hemos hablado y sobre todo en lo académico, hay algo que me gusta de lo que acabas de decir. Es esto en torno a la respuesta, pero quisiera como también ponerlo en esta reflexión. ¿Qué sucede sobre todo cuando discutimos? Parece que preguntar se vuelve algo negativo, es decir, cuestionarnos en una ponencia o demás, o cuestionar a un autor, parece ser algo negativo, como que lo sentimos, bueno, sí puede ser como algo personal, pero también creo que tiene que ver justamente como con esas raíces que traemos desde
puede ser desde la escuela y desde la academia en sí que se viene desarrollando, y es justamente que se da todo por sentado en la respuesta, todo se asenta en la respuesta y la pregunta comienza a ser algo negativo, justamente porque si en un salón de clases no era permitido o digamos que era desafiar una autoridad, pues cuando es uno el que recibe las cuestiones, parece que uno lo internalizó de alguna manera como un ataque, ¿sí? No se puede brindar, por ejemplo, en las discusiones filosóficas, o bueno, en algunas, a mi parecer, con cierto tipo de personas, no se puede discutir sobre, no sobre lo que está bien o lo que está mal de lo que dijeron, no en esos términos, sino como discutir tal vez en poder profundizar y demás, o complementar desde otra perspectiva, pero cuando hay ponencias y, por ejemplo, creo que Jorge más adelante si nos puede complementar lo que sería pues los antiacadémicos pues los antiintelectuales, discúlpeme, estos antiintelectuales como que son muy arraigados a ese pensamiento, a la pregunta es negativa. Bien, yo solo doy un comentario ahí rápido. Y es que fíjense que eso de lo que estamos hablando en este momento es justamente con lo que Jorge había iniciado, pues digamos, este episodio. Y es a veces esa aula de clases, tal vez ese miedo a la pregunta por tener que debatir a una autoridad o no sé qué vaina, es ese aparentar estar lleno. Muchas veces es como nos contentamos a veces inclusive con aquella respuesta o con aquella descripción que da el profesor sobre P o Y cosa, y ya pasa, ¿no? Ahí nos estamos volviendo llenos, ¿no? No, tal vez porque en ese momento estamos diciendo, listo, vea, este filósofo o este personaje dice tal cosa, entonces digo, pues, si lo dice, entonces lo dirá por algo. Eso empieza a ser lo que es el estar lleno, y muchas veces el espacio en un aula de clases donde no se genera el espacio para la pregunta, donde no se genera la pregunta o la crítica directa, pensaría yo que justamente eso es el potenciador hacia aquello que es estar lleno, es estar acumulando un montón de conocimiento que a la final uno no sabe qué hacer con eso, ¿no? Solo hay como dato curioso y ya, ahora sí ya. No, y Brian, siguiendo con tu, digamos, como para pensarnos también este tema de los antiintelectuales, que uno puede mirar que de hecho se ha escrito mucho desde hace varias décadas, en el siglo XX escribieron varios autores sobre este tema, pero digamos que cuando uno se sitúa a 2022, uno empieza a darse cuenta que muchos de los antiintelectuales se encuentran en la propia academia, que son esos que castran la intelectualidad y pensar no esa intelectualidad como la capacidad de creación, porque recuerden que ese intelecto también esa es la manera de abordar el mundo de una manera creativa, donde la curiosidad y la capacidad de asombro se recrean y se reivindican, pero en ocasiones tenemos eso que hemos estado charlando aquí. Llega alguien que castra esa intelectualidad, que castra esa curiosidad, que castra esa capacidad de asombro, que castra esa construcción que puede llegar a tener alguien en un entorno en específico. Y entonces en ocasiones la moda del antiintelectual, porque la vuelve hegemónica, es cautivar con los deseos a las mayorías con intereses de manipulación, porque una cosa bien interesante que pensarnos es que en ocasiones el rol docente tiene un estatus social y simbólico, y el hecho de ingresar a un aula de clase y que te crean lo que tú dices sin que te lo refuten o te lo cuestionen, tiende a darte un conjunto de legitimidad que tiende a ser una posición totalmente narcisista de ese antiintelectual que se encuentra en la propia academia, porque en ocasiones, y otro aspecto importante que nos pensemos, a veces creíamos que el antiintelectual se encontraba por fuera de la academia y que en la academia estaban los intelectuales, pero con el tiempo y con lo que hemos venido conversando esta noche, nos damos cuenta que el antiintelectual en ocasiones se encuentra en la propia academia, porque desde ahí es donde impide que muchas personas puedan también volverse intelectuales, y lo que está volviendo es otro conjunto de antiintelectuales, pero con menor bagaje a él, ¿no? Porque él sí es consciente de ello. Y entonces yo hago una pregunta que es bien interesante, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que teniendo la posibilidad de acceder al conocimiento, prefieren elegir el derecho a la desinformación? Y la desinformación no solo referida a las noticias falsas que encontramos constantemente, sino la imposibilidad de pensar, porque necesitamos
en otro la posibilidad para poder pensar. Mucho de lo que planteaba en algún momento Immanuel Kant cuando habla de qué es la ilustración, que nosotros muchos somos menores de edad, y también Estanislao Zuleta cuando escribe el elogio de la dificultad, ¿no? Necesitamos siempre de alguien más para hacer las cosas, o sea, necesitamos de un guía, siempre estamos necesitando, sea un sacerdote, un político, un padre de familia, o un docente para poder hacer las cosas, porque cuando queremos hacerlas por nuestros propios medios no sabemos cómo actuar y por eso dependemos de alguien. Y de aquí quiero decir otra cosa como para darle la palabra, y es la posibilidad de que el antiintelectual se nutre de la gente que legitima esa imposibilidad que él da para que ellos no piensen. O sea, a él le interesa que la gente no piense para que él se nutra de eso y pueda tener legitimidad académica. Por eso muchos antiintelectuales lo que más les gustan sus términos muy narcisistas es que los citen, es que los referencien, es que en eventos académicos sean las personas que están siendo, digamos, tengan un estatus social y simbólico, porque sin eso no existiría. Digamos, premisa básica, sin el amo no existe el esclavo, sin el esclavo no existe el amo, ¿qué quiero decir? Pero entonces, sin las personas que se nutren de ese pensamiento del antiintelectual, no podría existir el antiintelectual. O sea, para que este culto a la ignorancia se dé, necesitamos un conjunto de ignorantes que legitimen lo que el antiintelectual les brinda. Creo que es una muy buena manera de ir finalizando esta charla y es justamente dejarnos con esta idea en el aire, es ¿qué sucede con estos antiintelectuales que se encuentran en la academia, que se ven vanagloriados por el hecho de a veces eh, sentir que manejan toda la información, que retomando un poco lo que dije al principio, que ellos al tener, parece que si tienen en una metáfora un pedazo de tierra firme, ellos se quedan en ese pedazo firme y no van a explorar ningún otro ámbito, sino que justamente convencen a los demás de que esa firmeza que ellos tienen, pues hace parte de una sabiduría, de un conocimiento, de una intelectualidad, cuando justamente dentro de lo que hemos estado hablando, parece ser el acto contrario, el hecho de mantenerse en un espacio seguro, sin la pregunta, solo afirmándose en ese espacio, parece ser todo lo contrario a lo que debería ser el ejercicio de lo intelectual, de lo académico, de lo que se supone que debía ser toda esta, digámoslo, todo este proyecto académico que era descubrir, siempre estar activos, descubriendo y no quedarnos en un espacio cerrado que, bueno, desde lo que yo escucho, desde lo que muchas veces, pues, al decir que estudié filosofía y demás, siempre se escucha como, ah, pero son ellos los que están por allá encerrados, los que, sí, es como se queda el conocimiento en estos antiintelectuales en un espacio cerrado donde no quieren que entren personas que podrían llegar a romper su autoridad de alguna forma y que tampoco están dispuestos a abrirse, no están dispuestos a aprender de alguien más, sino que justamente se va volviendo un círculo inaccesible si uno no está dispuesto a quedar a sus pies de alguna manera. Entonces, hay que repensarse la academia. Esto siempre, digamos que termina siendo un punto al que se vuelve y es, hay que volver a pensarnos las cosas, hay que seguir reflexionando y hay que seguir ejerciendo esa intelectualidad justamente en ese paso a paso, no quedarse en un terreno firme y arraigados ahí echando raíces, creyéndonos pues justamente que no podemos conocer más de lo que ya conocemos. Entonces, pues ya realmente creo que son las ideas que podemos dejar en el aire para que todos los que nos escuchan pues puedan justamente reflexionar y hacer este ejercicio. Y bueno, les agradezco mucho a Jorge, a Nicolás, sobre todo a Jorge, que pues fue el que más nos dio el camino para dejar de ser un poco ignorantes y poder dar
ese paso en lo intelectual y poder hacer el movimiento continuo y no quedarnos en lo que ya conocíamos en ese pedazo de tierra. Entonces quisiera darle la palabra a Jorge eh, para que nos diera ese cierre que él considera. Muchas gracias, Brian. Sí, es que yo quisiera como cerrar con varias cosas. Primero, pensarnos que la ignorancia no tiende a ser carencia, sino que en ocasiones tiende a ser llenura, como para que recordemos eso que hablamos hace un rato. También que la ignorancia tiene un componente también meramente cultural y sociocultural que también es importante que podamos aterrizar desde ahí. También pensarnos que en la academia se reproduce mucho de esa ignorancia, principalmente por esas personas como las que hemos hoy catalogado o estereotipado como los antiintelectuales. Y creería que aquí, para cerrar, luchar en contra de ese antiintelectualismo que le podrían decir a uno, pero bueno, ¿qué hacemos? No creo que mis pistas han sido como que uno, pensémonos como autodidactas, y un aspecto fundamental puede ser las herramientas, pueden ser la duda y la pregunta a través de hacer la investigación propia de nosotros, que nos dediquemos a investigar cómo es la posibilidad de generar nuevo conocimiento sobre lo ya existente, porque no vamos a descubrir que el agua moja, eso ya lo sabemos. Y por eso luchar en contra del antiintelectualismo pues requiere que sean personas que creen, que digamos que piensen y no crean directamente, que no se vuelvan dogmáticos. Necesitamos más personas analistas y no adeptos, o sea, investigadores y no seguidores. Y eso nos va a permitir de una u otra forma que este podcast sea una invitación a la osadía de pensar, porque en ocasiones ya pensar se ha vuelto también algo muy complejo, porque ya está todo dado. Por eso San Google o todo está ya dicho, y entonces ¿para qué pensamos, no? Y esta es una invitación a todos y todas las que nos escuchan para que piensen en el marco de la diferencia, en la reflexión, desde las reflexiones de contexto, en los cuestionamientos que proponen reformas a profundidad. Y como lo manifestaba Brian hace un rato, que lo trastocó ahí de manera muy particular, creo que lo fundamental también es pensarnos y cuestionarnos a nosotros mismos para posteriormente cuestionar el mundo que nos rodea, porque la ignorancia la ejemplificamos, la transferimos y la consumimos nosotros, pero se recrea en el entorno en el que estamos. Perfecto, muchas gracias por este cierre tan maravilloso y por esa invitación con la que quedan nuestros oyentes. Asimismo, quisiera que Nicolás, pues justamente nos dé su cierre particular, las ideas con las que quedamos y esa invitación también que le quiera dar a nuestros escuchas. Bien, bueno, yo creo que por lo menos por mi parte, tal vez hacer un pequeño resumen de cómo fuimos trabajando pues el episodio de hoy, en donde pues arrancamos estableciendo que la ignorancia no se da de una sola forma y que no solo tiene una forma de expresión, sino que digamos que tiene muchos matices, ¿no? Que no es solo estar en una carencia de un conocimiento, sino que depende de muchas otras cosas, como puede ser la motivación, las intenciones y tal, la sociedad y otras cosas. De ahí, pues digamos que siento que centralizamos el tema para poder hablar de la ignorancia aplicada a algo, y en este caso, pues, fue la academia, donde pues digamos que da la oportunidad de poder tratar diferentes cosas que digamos que a veces no se tratan en espacios, tal vez llamémoslos de humanidades, pero que es importante sacarlos, ¿no? Y digamos que en ese sentido mi mensaje iría enfocado en la apertura, ¿no? En no quedarse o contentarse con el mismo tipo de conocimiento de la misma forma en la que se lo presentan a uno, sino arriesgarse a lanzarse a otros tipos de búsquedas, ¿no? Esto es que a la final siempre arriesgarse a algo sin una guía va a ser terriblemente difícil, pero va a ser mucho más bonito, ¿no? A mí me pasó con la guitarra, que a mí nadie me enseñó a tocar guitarra, yo mismo me puse a cacharrear esa vaina hasta que al final me funcionó. Y no digo que sea Paco de Lucía, pero me encanta tocar esa vaina. Entonces a lo que voy es, hay que arriesgarse a lanzarse a otros tipos de llegar a otros conocimientos, y no necesariamente para eso tiene que uno restringirse a los que le están dando, ¿no? Y en ese mismo sentido, para ya finalizar con la idea de la academia, tal vez me arriesgaría a decir que el futuro de la academia no está en la academia. Bueno, yo creo que con eso cerraría. Perfecto, muy buena manera de finalizar y muy buena frase para finalizar y para poder seguir pensando, tal vez en unas próximas ocasiones. Les doy las gracias por haberme acompañado esta noche. Eh,
pues nada, espero que podamos seguir en otras ocasiones, seguir charlando, no solo de este tema, sino de muchos más que pudiéramos tocar. Agradezco a Nicolás por su participación, a Jorge, por supuesto, por todas estas ideas y por todo aquello que nos deja en el aire para que cada uno lo pueda manipular, lo pueda absorber a su manera y justamente pues realizar todo el ejercicio que hablamos esta noche. Entonces los esperamos en una nueva ocasión de RHI Podcast y por ahora me despido. Espero que estén muy bien.